Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. En cuadernillos que intercambia por 5 pesos o a veces por una sonrisa y un gracias, se ha dedicado durante décadas a resguardar y difundir la vida y obra de artistas michoacanos, aunque en realidad él nació en 1947 en el estado de Jalisco. Muy joven llegó a Morelia, donde estudió actuación en la Escuela Popular de Bellas Artes en la Casa de Hidalgo. Pero su humildad y el aprecio por el trabajo de los artistas de la ciudad lo llevaron a convertirse en promotor y activista cultural. En 1974 fundó el Colectivo Artístico Morelia, una asociación de artistas independientes que se mantiene activa hasta el momento y que tiene entre sus producciones el programa Ex Libris, que se transmite en Radio Nicolaita desde 1978, con la participación de creadores del Estado, México y otros países del continente americano. Este productor de radio y televisión, locutor y guionista, también ha realizado numerosos talleres de literatura para niñas, niños y jóvenes. Ha sido director de la Casa de la Cultura de Morelia y del Museo del Estado, pero sobre todo, es un gran conversador. ¿Ya sabe de quién se trata? José Luis Rodríguez Ábalos está hoy en La Fogata. Y el día en que le dieron el Premio Estatal de las Artes Heréndira, no habló de su familia, ni de su arte, ni de sus logros, ni de sus batallas. Habló de sus compañeros con los que recibió el premio, porque él siempre está volteando alrededor, cuidando a los demás. Me da muchísimo gusto recibir en esta fogata a José Luis Rodríguez Ábalos, quien pues se ha destacado por una trayectoria muy larga, maestro, pero además muy generosa. Bueno, sí, me ha servido mucho. Ha sido muy, muy gratificante porque son experiencias invaluables en terrenos y territorios que luego es muy difícil andar transitando. Pero que cuando se hace, pues los logros son inmediatos y obtiene uno esos elementos de la generosidad de otras personas y de todo el mundo. Entonces se vuelve algo donde uno se va complementando, se va uno conociendo y logrando hacer cosas que creo yo que son valiosas. En esa ocasión fue reconocido en el área de literatura, pero usted además de escribir, pues hace teatro, le gusta la música, le gusta la poesía. ¿Cómo sintió ese premio? ¿Que le quedamos a deber? ¿O sonaba más elegante eso de la literatura y la escritura? No, fue muy, muy interesante porque, mira, es curioso porque luego voy con mis compañeros de teatro y a querer hacer cosas y dicen, no, él es escritor. y voy con los escritores y dicen, no, ese es músico. Y bueno, pues, entonces, no, pero creo que la escritura es algo muy extraño, porque es el último arte que llega ya cuando se inventa la escritura y nace la literatura. Ya existían durante cientos de miles de años las demás artes. Ya se cantaba, ya se bailaba, ya, en fin, pero se contaban cuentos, etc. Pero la literatura llega tardíamente. Yo creo que la literatura se inventan hace 5,000 años las escrituras y todo esto, y la literatura nace mucho después. Pero llega y se apodera de todo. Se agandalló todo, ¿no? O sea, ahorita no puedes hacer nada. Imagínate aquí que para hacer algo en la televisión, primero tienes que hacer un guión. Uh-huh. Si vas a hacer, por ejemplo, en los medios comerciales, viven pues de los comerciales.
Y para hacer un comercial necesitas hacer un guión primero. Y si no, y el comercial va a durar 30 segundos. Y para eso hacer un guión. Bueno, pero también es algo muy extraño porque mucha gente considera que la escritura no es un arte, la literatura no es un arte. Las mismas instituciones. En los años 70 nació el INVAL, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Recientemente. No, desde entonces. Ya tenía la... Sí, y ahora lo recuperaron. Ok. Pero es como tener desconfianza. Está el Instituto Nacional de Bellas Artes y además la literatura. Como que, ¿será que? Como Está que la aparte. hermana gruñona, la hermana que nadie quiere, ¿no? Pues no sé. Por ahí dijeron, no, es que la literatura es aparte. No. Es que debería ser de Bellas Artes, porque si queremos que que la literatura sea un arte. Pero no, tiene esa desconfianza de que la literatura quizá no sea una de las bellas artes. Por lo menos pues la hermana ahí que nadie quiere. Pero sin la escritura no haríamos en este momento gran cosa. Cada vez se lee y se escribe más. La gente que usa celular empezó a escribir mucho, o sea, aunque mande tarugadas y todo eso, pero está escribiendo. Sí. Está mandando mensajitos y todo eso con la novia, con los amigos, con todo eso. Y entonces, es estar escribiendo diario. Tarugadas si quieres, pero ahí está escribiendo. Y la escritura es así. Los grandes escritores escribieron tarugadas antes de ser los grandes escritores. Y nunca se había leído tanto como ahora con el internet y con el aparatito ese del celular. Entonces, cada vez tenemos más acercamiento a esas cuestiones sin saber cómo ni para qué. Claro. ¿No? Pero entonces, a mí me ha subyugado la literatura siempre. Pasé de escribir en las paredes a empezar a escribir en los cuadernos. Tuve una madre que afortunadamente me enseñó a leer y a escribir cuando yo tenía ya 5 años, ya sabía escribir y leer. Cuando tenía 5 años leí mi primer libro, un libro que actualmente no me atrevería a volver a leer. Y cuando lo leí de niño, no entendí nada, pero entendía todo. Claro, O sea, entendía las palabras quizás, pero no podía las ideas. decirlas y todo, pero no sabía qué estaba diciendo. ¿Y qué libro era? Mira, ya ni me quiero cortar. El libro se llama Gérmenes Incorruptibles. No me acuerdo del autor en este momento, es un autor panameño. Y no sé de qué trata. Pero yo me preguntaba durante muchos años en mi niñez qué quería decir gérmenes y peor incorruptibles. ¿Qué sería eso? Sí. Entonces, uno puede estar leyendo cosas sin saber qué está leyendo. A todo el mundo nos ha pasado, incluso a la gente que ya tiene experiencia en la lectura. A veces está leyendo un libro, pero está pensando en otra cosa, porque se acordó que dejó los frijoles en la lumbre, alguna cosa así, y entonces ya se perdió de lo que estaba leyendo y tiene que volver a empezar otra vez. Entonces, así nos pasa con la lectura, sobre todo cuando está uno enamorado, estar leyendo cosas que no va a entender, porque está la mente en otra. Y sí, el interés está en otro lado. Pero, en fin, entonces me gustó mucho la idea de que se me reconociera por la literatura, aunque mucha gente no conoce mucho de lo que yo he escrito. A veces ni yo. Pero no lo conoce o no lo reconoce. Como los hijos, ¿verdad? Que no se reconocen. No, bueno, sí, estoy orgulloso de muchas cosas que he escrito. Me he llevado sorpresas muy, muy agradables con ese quehacer, sobre todo con la poesía. Y publiqué varios libros de poesía, pero no tengo ninguno. O sea, se agotaron desde hace mucho y no hay dinero para poder hacerlos más, ¿no? Entonces, están esperando allá. Una reedición. Sí, no pierden las esperanzas. Pues que no se pierdan las esperanzas, maestro, porque todavía, como usted dice, esta parte de la literatura que nos permite comunicarnos con otras personas, que incluso a veces no coincidimos en el tiempo, ¿no? Sí. Que se queda ahí la historia de la humanidad. De todo esto que usted hace, no solo de la literatura, queremos que nos platique en esta fogata. Tenemos que ir ahorita a una pausa. Vamos. Pero, pues,
regresando nos platica de todo lo que ha hecho y a quién le dedicaba esos poemas. Órale. Vamos a la pausa, estamos en La Fogata. Recuerde que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión está en Facebook, YouTube, Twitter y por supuesto nuestra página web sistemamichoacano.tv. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es La Fogata. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta fogata del Sistema Michoacano. Estamos platicando con el escritor, actor, dramaturgo, músico y muchas cosas más, José Luis Rodríguez Ábalos, quien ya nos platicaba de su gusto por la lectura y la escritura. Maestro, ¿esos poemas eran amorosos? ¿Para quién eran? Algunos sí. Creo que por ahí empieza uno con eso, ¿no? Con los asuntos del amor, que son incomprensibles y todo, pero que nos saturan. Nos hacen vibrar de una manera muy especial, sin saber por qué ni nada de eso. Los primeros poemas que escribí, no sé, no recuerdo mucho, pero fueron en la escuela. Me castigaban mucho en la escuela por andar, porque no prestaba atención a la maestra o a los maestros por estar escribiendo. Y sí, me reprendieron muchas veces, me rompieron mis poemas, entonces. Pero después ya empieza uno a entender que esos afanes de escribir deben de tener un sendero, un camino, un porqué y hacia dónde dirigirlos y todo eso. Sí escribí poemas de amor y fueron para mi novia. Fíjate que es curioso porque yo nada más tuve una novia y pues ni modo, me casé con ella. Pero para que eso sucediera le escribí muchos poemas, ¿no? Okay. Sí. Y luego ya después seguimos escribiendo porque ella también escribe. Uh-huh. Y entonces nos hacíamos así, un poema cada quien, uno para ti, otro para mí, etcétera. Y cuando nos enojábamos, pues eran poemas ardidos, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, sí hubo muchas razones. Uno escribe por una razón específica, ¿no? A veces por amor, a veces por desamor. Pero muchas otras veces por frustraciones o por esperanzas. Porque uno tiene, no sé, cosas que hacer, que pensar y todo eso. Y uno busca futuros. Claro. Entonces, la escritura es un poquito eso, el futuro que estoy haciendo en este momento, ¿no? Porque lo estoy haciendo en el presente y prácticamente se va a hacer un pasado, pero en el futuro lo van a leer. Ojalá. Ojalá que alguien... En el mejor de los casos. Sí. Puede ser que alguien se anime y ya en muchos años va a estar leyendo lo que se está haciendo ahora. Y hay mucha gente que escribe y que ha escrito y deja abajo del colchón, ¿verdad?, sus materiales. Y ya cuando se muere lo sacan y ya, mira qué bien escribía. Pues sí, porque sí va... Porque además, quizá el otro aspecto importante de la escritura sería la publicación. Que mucha gente quisiera que lo que está escribiendo, que es parte de uno mismo, que es parte de mi forma de ser y de pensar, se lo leyeran otras personas. Y entonces para eso hay que publicarlo. Y ahí usted también tiene un gran trabajo hecho, ¿no? A lo mejor a veces de formas pues fastuosas y otras más modestas, pero usted ha ayudado a publicar a muchas personas. Fíjate que ese fue el problema. También me pasó cuando yo era maestro de teatro en la Escuela de Bellas Artes y cuando empecé a hacer teatro allí yo tenía la esperanza de ser un gran actor. Voy a ser un gran actor y voy a salir en películas y todo eso. Pero cuando vi que muchos de mis alumnos tenían más ingenio, más posibilidades, y eran guapos y todo eso, pues entendí que yo no lo iba a hacer. Entonces dije, mejor les ayudo a ellos a quedar. Y entonces se convierte uno en una gente que va a estar abriendo puertas para que los demás tengan más facilidades. Porque a mí me costó mucho trabajo llegar a muchas cosas, hacer muchas cosas, y nadie me ayudó. Entonces yo sé que cuando hay una ayudita ya las cosas cambian. Y en la cuestión de la escritura, pues sí, son muchas las personas que escriben. Yo he andado por
por todo el territorio michoacano y he conocido gente que está haciendo cosas muy saludables, muy bien hechas, pero pues nadie las va a conocer. Entonces comenzamos con la asociación civil a la que pertenezco, que es el Colectivo Artístico Morelia, a hacer publicaciones muy sencillas para dar a conocer el trabajo de la gente, de lo que se está produciendo en Michoacán. Y entonces hemos logrado producir una buena cantidad de cuadernitos. Ahorita estamos, creo que 150 cuadernos de poesía, 150 cuadernos de teatro, 80 y tantos de narrativa y no sé cuántos también de ensayo. Entonces, eso es una muestra de lo que se está haciendo en Michoacán desde los años 80 hasta ahora. Entonces, mucha gente que le hemos publicado ya se murió. Claro. Y otras, pues ahí están. Muchas han logrado que gracias a las publicaciones que les hemos hecho, las toman en cuenta para hacer publicaciones mejores. Y de eso se trataba. Otras personas son llamadas para que vayan a hacer lecturas a otros estados del país o para que vayan a festivales o encuentros internacionales o para que sirvan de jurados, aunque sea, ¿verdad? pero sí ha servido bastante esas colecciones. Ha sido muy difícil porque la gente que escribe tiene, ¿qué será bueno decir? Que no sientan feo. Es muy desconfiada. Okay. Piensan que les vamos a robar su material. Uh-huh. Y yo, ¿para qué quiero pues, su material? Sí, lo quiero para difundirlo, ¿no? Y son cuadernos pequeños. Por ejemplo, de poesía, con 8 poemas ya hicimos un cuaderno. Pero el problema no es hacerlos. Fíjate que el problema no es publicar. El problema es distribuir. Eso es lo realmente caro. Antes, cuando empezamos a hacer esto, mandábamos a todo el país y a varias partes del extranjero publicaciones de estas para que las fueran conociendo en otros lugares. Y por correo. Uh-huh. Costaba 7 pesos mandar un cuadernito a cualquier parte del país. Ya al extranjero ya era más caro, pues. Pero en el país había muchos talleres literarios con los que teníamos relación. Desde Mérida, donde hay talleres muy antiguos que tienen 40, 50 años existiendo, hasta otros más recientes, Veracruz, Oaxaca, y para el norte del país, donde es más difícil porque no hay muchos talleres, no había en esa época. Entonces, hacíamos esa distribución poco a poco, porque pues no tenemos dinero, nadie nos da dinero, lo hacemos con nuestros propios recursos. Nunca hemos tenido el apoyo de ninguna institución, desafortunadamente, no porque no lo requeramos, sí lo requerimos, pero no ha habido esa opción. Y la iniciativa privada pues no le importa mucho esa cuestión. Entonces, lo hemos hecho todo con nuestros propios recursos y que son muy limitados, ¿no? Entonces, en vez de tener carro, hacemos esas cosas, ¿verdad? En vez de tener cosas que todas las personas quieren y algunas tienen, pues no, nosotros preferimos no tenerlas, pero poder hacer esta opción, ¿sí? Enviarlos. Sí, ha sido muy grato porque de muchos lugares empezaron a llamar a nuestros escritores, ¿verdad? Todo esto. Pero actualmente ya no, porque actualmente mandar un cuadernito de esos cuesta 50 pesos, un cuadernito, a cualquier parte del país. Y entonces, pues no. ¿Y las versiones digitales han analizado esa parte? Hemos visto esa posibilidad, pero fíjate que eso requiere un trabajo extenuante. Es todo un procedimiento donde se requiere personal. Uh-huh. Y nosotros no tenemos para pagarle al personal, ¿no? Yo he abusado de mi familia porque nunca les he pagado nada, ¿con qué? Y lo han asumido. Mi esposa, mi hija, mis hijos, incluso actualmente mis nietas y mi nieto, todos están involucrados. Entonces, pues hacen su trabajo desinteresadamente, ¿no? Como lo he hecho yo toda la vida.
pero para hacer el trabajo digital sí se requiere tener personal especializado que sepa cómo hacerlo para que llegue a muchas más personas. Tiene que llegar. Lo digital tiene favorece ese asunto de que puede llegar muy lejos, ¿no? Sí. Pero Sí. Quizás podríamos pensar que con un costo menor, pero también, como dice, el trabajo que requiere es más especializado para maquetar, para la revisión Sí. y para la difusión, porque si no, ahí puede estar en el ciberespacio, pero nadie lo va a leer, ¿no? Si no se pone en los lugares y por los canales debidos. Sería de que se lo encontraran, así como los peces en el mar, ¿verdad? Pero sí se requiere alguien que tenga conocimientos de marketing muy avanzados para que valga la pena. Y entonces ahorita se distribuyen los eventos donde ustedes participan, Así es. donde les dan permiso de quizás repartir algunos cuadernillos. ¿Dónde puede buscar la gente? No sé si exista un catálogo. Pues ahorita nos cuesta trabajo y dinero hacer un catálogo porque hay es mucho material, ¿no? Sí. Y cuando hicimos muchas veces ese trabajo para distribuirlo y a la gente le daba flojera leerlo. Decía, no, es mucho. Mejor dime a quién tienes ahí ya. Tú seleccióname algo. Sí. Pero pues no sé, no hemos podido resolver ese problema porque hemos tenido otros problemas más serios, problemas de salud y todo eso que las medicinas son muy caras y los médicos también. Entonces, está uno invirtiendo en cosas para uno mismo, pero de todas formas se tiene que hacer, ¿no? Se tienen que hacer esas cosas. Entonces hay el saludable compromiso de mi familia, donde hay gente que tiene más inteligencia y más visión que yo, entonces ya estamos buscándole por esos lados, sí. Claro, sumando las nuevas generaciones también en este trabajo que a veces pareciera que las artes son individuales, ¿no? El pintor que se encierra, el músico que a lo mejor se pone a componer o ensayar, pero a usted le gusta hacerlo en colectivo, le gusta rodearse de personas, crear en colectivo. Sí, cuando fundamos el Colectivo Artístico Morelia fue en el año de 1974. Yo tenía clases en la Escuela de Bellas Artes en el Tecnológico de Morelia, clases de teatro. Y estábamos en contra de cómo se enseñaba en esos lugares, porque todo mundo ve o se veía en la educación de esa época que si eres actor, dedícate al teatro y nada más. No te distraigas en otras cosas. Si eres pintor, pues nada más pinta, ¿no? Y nosotros estábamos en contra de eso porque consideramos que el arte es un todo, ¿no? Son lenguajes que están conectados y no es posible que de pronto digas que no te interesa otras artes, ¿no? Tienen que interesarte. Y entonces empezamos a trabajar, digamos, una pedagogía que tuviera que ver con que involucrar a los artistas en todo, ¿no? Y cada vez se oye más, ¿no? Ese calificativo de artista multidisciplinario. Sí. Maestro, tenemos que ir a otra pausa, pero entonces nos cuenta cómo iniciaron hace pues ya 51 años con esa visión del artista más completo que pudiera experimentar todas estas disciplinas. Vamos a la pausa entonces y volvemos. Dale. Estamos en La Fogata con el maestro José Luis Rodríguez Ábalos. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta fogata platicando con el maestro José Luis Rodríguez Ábalos. Y bueno, nos contaba un poco de cómo nace el Colectivo Artístico Morelia y esta visión que tenían de ser un artista más completo. Sí, así es. Y fue muy, muy interesante porque tuvimos un grupo que se dedicó con muchos afanes a hacer de todo.
Y además, lo que permite meterse en todos los lenguajes artísticos es que se incentiva la creatividad. Y entonces teníamos gente con demasiada creatividad y hacíamos espectáculos que salían a todo el estado, que se presentaban aquí en Morelia y todo eso. Pero tuvimos un centro cultural, que fue el primer centro cultural que hubo en Morelia, y pudimos mantenerlo durante 2 años nada más, porque costaba dinero, ¿verdad? Lo iniciamos con un préstamo que me hicieron mi padre y mi madre y que nunca les pagué. Pues sí, de modo, así son las cosas. Bueno. Y estuvo muy bien. Mi padre y mi madre eran muy comprensivos y sabían que un poquito tenían la culpa de que yo me hubiera ido por ese camino desbarrancado y toda la cosa. Pero lo intentamos de muchas maneras. Tuvimos otro centro cultural que también duró 2 años, otro centro cultural después que duró 3 años, así ha sido. Pero entendimos que pues nuestro centro es Morelia y una banqueta cualquiera puede ser lugar de reunión, ¿verdad? En fin, ahí seguimos en ese quehacer. Y creo que logramos que cambiaran muchas ideas obsoletas en cuanto a la educación artística. Y sí se logró que hubiera maestros con esa apertura, ¿no? De que su alumnado pudiera tener conocimientos de todo tipo. Y eso ha beneficiado en muchos aspectos. En este momento vuelve un poco a hacerse un poco la cerrazón. Uh-huh. Pero yo tengo la confianza porque he visto varias de las universidades privadas que también buscan ese afán de que su alumnado sea con ese conocimiento múltiple, porque además la situación económica es difícil. Si te dedicas nada más a un arte, puede ser que no sobrevivas, pero si conoces todas las artes y puedes meterte por cualquiera de ellas, entonces tienes más opciones, ¿no? Entonces por ahí va la cosa. Y creo que hay esa apertura pedagógica que abraza todo el quehacer artístico en conjunto y que no es tan difícil, ¿no? Y no está muy dividida esta cuestión del arte y el entretenimiento, ¿no? Porque cuando hablamos de esta industria del entretenimiento, hablamos de sueldos, de productores, de pues equipo, y cuando hablamos de arte es como la pasión del artista, ahora sí que por amor al arte. No, pero yo creo que cuando se hace arte de muy alta calidad, siempre es entretenimiento. Y es uno de los factores que permite que la gente acuda, que esté pendiente. Incluso el teatro más revolucionario ha sido siempre entretenimiento. El mismo, por ejemplo, Bertolt Brecht, que es uno de los teóricos del teatro más importantes del siglo XX, desde Alemania y donde quiera que anduvo, hablaba de eso, de que si tu trabajo no divierte, no va a funcionar, ¿no? Entonces, el entretenimiento está de por medio para que funcione. Incluso cuando vas a una exposición, existe ese ambiente quienes los mejores curadores de exposiciones lo hacen de tal manera que la gente pueda disfrutarlo. ¿Qué quiere decir disfrutarlo? Que le llegue, que le dé algo, ¿no? Todo eso que está viendo, eso es entretenimiento. Y entonces la gente sale contenta del lugar, deslumbrada, ¿no? De lo que vio. Sí, no solo la obra, sino la experiencia, ¿no? Sí, de cómo empiezas a conocerla, qué te mueve. Sí. Y expectativas que se van dando por ahí. Por ejemplo, yo sé de personas que han ido a los grandes museos a ver obras de las que han oído hablar mucho, ¿no? Por ejemplo, yo sé de personas que ante las Meninas de Velázquez han llorado de ver aquello que no se imaginaban. O sea, sí lo puedes ver acá en videos incluso y todo eso, pero estar ahí enfrente y darte cuenta de que estás ante
un hecho histórico sin precedentes, pues sí, te emocionas, ¿no? Y la emoción es tan grande que puede ser que llores. No sé, pasan esas cosas. Claro. Maestro, a usted también le gusta mucho el trabajo con los niños y las niñas. Platíquenos un poquito de su experiencia, porque no solo ha sido maestro de ya gente que se estaba preparando profesionalmente, ¿no? Sino también con los chiquitos. Sí. Fíjate que es una cosa increíble trabajar con la niñez, porque la niñez tiene más interés en aprender y aprende más rápido. Son como esponjitas que todo lo que les enseñas lo van. Y he tenido experiencias muy, muy agradables, porque hay una inmediatez en esto. Uno de los problemas que a mí me han causado hasta agobios en toda mi vida ha sido la lectura, porque la gente no entiende mucho qué es la lectura. Todo el mundo piensa que leer es un libro, ¿no? o un periódico, no sé. Pero leer es una palabra muy antigua cuyo significado es comprender. ¿Y qué hay que comprender en esta vida? Todo. Entonces, todo es elemento de lectura. Uh-huh. Entonces, enseñarles eso a la niñez ha sido muy, muy grato. Enseñarles que se puede leer el campo, se puede leer el pasto, se puede leer la familia, la casa, la calle donde vives. Todo eso es motivo de lectura. Y la niñez lo aprende fácilmente. Hicimos un trabajo en el exconvento de Tiripetío hace varios años. En ese proceso era un taller de lectura para la niñez. Y teníamos muchos, por ejemplo, salíamos ahí hay muchos campos, entonces salíamos al campo y que seleccionaban un espacio cada niño, para que descubriera qué había ahí, para comprender ese espacio que habían adoptado. Y de pronto ya no era pasto, porque había piedritas, había tierra, había animales, había cosas increíbles. Algún niño agarró luego asustado porque había un alacrán, en fin, a descubrir que todo eso es el proceso de lectura. Y luego iban niños de varias comunidades, no solamente de Tiripetío, sino que pues por ahí cerca hay muchas comunidades. Y entonces decidimos hacer un trabajo para aprender a leer la televisión. Y les decíamos, a ver, ¿qué es lo que más ven en la televisión? No, pues que caricaturas, que novelas, pues no, comerciales. Es lo que más se ve en la televisión. Y entonces vamos a hacer comerciales. Okay. Y entonces enseñarles de que el comercial tiene que vender. Es algo que vas a hacer para vender algo. Y entonces saber qué hay en tu comunidad que puedas vender. Que sea tuyo, que no. Porque, por ejemplo, los de Lagunillas, pues hay muchas vacas ahí, pero no son de los niños, ¿no? Entonces, dije, pues, ¿qué podemos vender de Lagunillas? A ver, podríamos vender la caca de la vaca. Que eso sí puede ser nuestro, porque a nadie le interesa. Nadie la va a reclamar. Y entonces, con mucha imaginación, mira, con la vaca la mezclas, la caca de vaca, con muchas otras cosas y haces un preparado para que las señoras se lo unten. Y no huele feo, porque ya le pusimos cosas ahí todo. Hombre, bueno, ya tenemos para hacer llenar algunos botecitos y la mascarilla. Y hacerla, le vamos a poner ahí que es esto, aquello, lo otro para las mujeres, y lo vamos a promover. Hicimos de varias comunidades, como te digo, pero poniendo ese ejemplo, dijimos, ¿cómo lo vamos a grabar? Pues necesitamos a alguien que salga a cuadro. Pues mi mamá sale, y tu mamá va a ser la que va a vender, va a decir por qué está buena y todo eso. Y entonces, miren, ya tenemos toda la idea y todo eso, pero ahora tiene que durar 30 segundos. Lo digo, decía, ¿cómo? Pero es que, ¿cómo vamos a decir todo esto en 30 segundos? Y a tomar tiempo y todo. Y sí, hasta que lograron que quedara en 30 segundos. Y se grabó con la mamá, que fue
a decir que, señora, sí señor, compren este producto que no sé qué, es saludable y todo eso, para que su cutis cada vez sea mejor. Se vendió en 30 segundos. Híjole, quedó una cosa muy bonita. Los niños de Tiripetío no tenían nada que ver, ahí no había nada. Incluso no sabían hacer nada, no sabían hacer tortillas, ¿verdad? El pan lo compraban en otra población, y, en fin, no sé. Lo único que había era piedras. Y entonces dijeron, pues vamos a vender piedras. ¿Para qué? Pues mira, las lavamos bien, las pintamos, hacemos dibujitos y las ponemos ahí para que la novia, para pisapapeles, para cualquier cosa, se puede vender para todo, ¿no? Para tenerlo de adorno en la casa y todos. Pues órale, también eso fue. Vendieron piedras. Sí, o sea que cada quien buscó. Fue una cosa maravillosa porque pasó un hecho. Llegó una señora, una mamá, muy enojada, a decirme, maestro, ¿qué le hizo a mi niño? Porque dice, mire, antes yo lo tenía frente a la televisión, le prendía la televisión y ahí se quedaba. Y ahora él le apaga la televisión y ya no lo aguanto. Digo, señora, entonces usted va a tener que venir a tomar el curso. Sí. Porque su niño ya empezó a pensar. Pequeño detalle. Y ahí está el problema con usted. Bueno, cosas así que pasaron. Fue muy interesante. Y entonces, sí hay que aprender a leer la televisión. Y hay que aprender a leer todo lo que nos rodea. ¿Qué hace uno cuando llega a un aeropuerto internacional? Un idioma que no hablas y todo está lleno de símbolos y de todo esto, y todos esos símbolos los tienes que leer porque tienes que comprenderlos. ¿Qué hace alguien que maneja en carreteras? Hay muchos símbolos y tienen que comprenderlos. O sea, eso es leer, a eso se le llama leer. Entonces la lectura no tiene que ver nada más con los libros o con las letras, tiene que ver con el mundo, con todo eso. ¿Qué pasa con el novio que llega con la novia y la ve así toda seria? Le dice, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué hice? ¿Qué le hice, verdad? ¿Qué pasó aquí? Y así empieza uno a leer a las personas, algo hice. Y acordarte, ya me vio con la otra. Híjole. No sé. Entonces, llega si la mamá está enojada o alguna cosa así. Se puede leer a la familia y eso ayuda mucho. Comprender que las situaciones que pasan en la familia y cómo las puede uno evitar, porque uno es parte de todo eso. Claro. Y muchas cosas las provoca uno mismo. A veces, maestro, le damos mucha responsabilidad al arte también. Decimos que con el arte, con la cultura, vamos a tener una mejor sociedad, nos vamos a alejar de los vicios, vamos a poder pensar más, que bueno, eso no nos lleva necesariamente a la paz, ¿verdad? Porque así como en la casa el niño se volvió más inquieto, pues también la sociedad se puede volver más inquieta. Sí. Pero ahorita que regresemos de la pausa, me gustaría que pues nos contara un poquito para usted cuál es la función del arte. Ya con tantos años de experiencia, usted debe tener algún atisbo de respuesta acerca Yo dije que las preguntas fueran sencillas. de cuál es la función del arte para nuestra sociedad, ¿le parece? Vamos a una pequeñísima pausa, pero acuérdense que estamos en La Fogata platicando con el maestro José Luis Rodríguez Ábalos y esto todavía no se acaba, así que quédese con nosotros. Volvemos a La Fogata. Gracias por continuar con nosotros y bueno, le preguntaba al maestro acerca de esta función que tiene el arte para nuestra sociedad. Sí, se ha elucubrado mucho en el sentido de que el arte puede salvar muchas cuestiones, muchos problemas que tiene la humanidad en este momento, que el tejido social y esas cosas tan raras que se utilizan para tratar de entender cómo funciona una sociedad. Pero no es la función del arte salvar esos obstáculos. El arte tiene una función primordial que es la de representar al mundo. Quien hace arte, los artistas lo que hacen es, de ese mundo que les toca vivir, tratar de reproducir las cosas que consideran que son importantes.
Algunas serán por el lado de la belleza exclusivamente, otras serán por el lado de las ideologías, otras serán por el lado de la política, no sé. Pero cada quien va aportando a la cotidianidad su apreciación del mundo. Y con eso contribuye a que otras personas entiendan también esas partes del quehacer. Quien ve cine entiende mejor esas cuestiones, ¿no? Porque el cine sí te involucra de inmediato, ¿no? como espectador. Y entonces hay muchos trucos, ¿no? En el arte siempre hay trucos para hacer que la gente caiga, ¿no? Es una función también del arte, hacer que la gente caiga. Pero mira, dividimos la experiencia del mundo en dos áreas muy importantes. Una es esta área que todos conocemos, que vemos y que podemos precisar, como una silla, como un foco, como una persona. Todo ese mundo que es el que llamamos mundo objetivo. Pero hay otro mundo que no se puede ver tan fácilmente, al que llamamos mundo subjetivo. Yo soy una persona objetiva porque me ven todos, pero dentro de mí está la subjetividad, esa que no se puede ver. En esa subjetividad están los sentimientos, las sensaciones, las ideas, todo eso que forma parte de una persona, pero que no se puede ver. Que solamente algunos elementos del mundo objetivo logran que se vea algo de ahí. Pues, ves una persona contenta, pero ves ya el resultado, ¿no? de esa subjetividad que te tomó. Entonces, de pronto, la gente que hace arte está trabajando con esas subjetividades y crea cosas que las trae al mundo real y entonces se convierten en objetos, ¿no? Como las pinturas, como una obra de teatro, como una sinfonía, una canción, lo que sea. Entonces, esos son los elementos importantes que tienen que ver con el significado del arte y su función en una sociedad. Traer del mundo subjetivo los elementos que la gente va a ver, que va a consumir. Y que al mismo tiempo nutren la subjetividad. Van a sus subjetividades, sí. Mucho se ha hablado, por ejemplo, en el teatro, supongamos, que la gente que está viendo una obra de teatro dicen que es gente que no participa. Es una estupidez, porque esa gente está sufriendo, está sintiendo todo lo que le están aportando la gente que está actuando. Claro. Incluso mucha gente que está en ese apasionamiento llega a sudar, a reír, a llorar, ¿no? Se sufre en el teatro. Igual que pasa en el cine. En el cine es más violento, más poderoso. Mucha gente le da pena porque lloró en el cine. Y cada vez las películas están más hechas para provocar esas cuestiones, ¿no? Son muchas trampas que quien hace cine va... La musiquita, la luz. Eso es uno de los elementos. Fíjate que a mí me ha pasado que le pregunto a alguien qué te pareció la música de la película. ¿Cuál música? De veras, no la oye uno porque no está hecha para que la oigas. Pero a menos que venga, ¿verdad? Efectos de sonido tremendos, espantosos, cada vez más crueles y todo esto. Pero hay una música sutil, ¿verdad? Y esa sutileza no se oye. Pero te provoca, te causa el aspecto dramático, sobre todo cuando hay escenas románticas y todo eso, pues sí, requieren su música, ¿no? Cada escena requiere su música específica. Claro. Y entonces son artistas los que están haciendo esa música. Claro, y vaya que se necesita mucha gente y muchos artistas para una película, por ejemplo. Pues aquí mira nomás para hacer este programa, ¿cuánta gente ya? Híjole, un montón. aquí está todo el sistema ya. Casi. Maestro, ya casi se nos acaba esta fogata, pero... Qué bueno, porque ya me estoy rostizando aquí. No quiero perder la oportunidad de preguntarle por las instituciones. Usted también ha estado del lado de las instituciones y pues soy testigo que no solo metafóricamente usted abre puertas, sino
objetivamente, ¿no? Cuando hay un espacio abierto y alguien le pide un espacio para ensayar, para dar algún curso, pues usted lo abría sin cobrar, sin pedir la burocracia, ¿no? Quizás. Sí, sí, sí. ¿Qué nos falta en las instituciones que de pronto, pues, hay personas que pueden hacer la diferencia, otras que se les dificulta más? ¿Qué falta en las instituciones para impulsar el arte y la cultura en nuestro país? Falta preparación, por un lado, porque es ya un asunto obligatorio decir que no hay dinero. Primero quien va a entrar a dirigir una institución tiene que tomar un curso, ¿verdad? Para que sepa decir con las canciones de ¿qué dice? Yo no tengo dinero ni nada que dar. Juan Gabriel. Entonces tienen que aprenderse la canción y todo eso. Y es como, todavía no entras, no pasas la puerta cuando ya te dijeron no hay dinero. Y entonces dices, bueno, me doy la media vuelta, yo venía por dinero. No. En estos momentos, en esta actualidad, lo más importante es tener gente que sepa cómo conseguir cosas. O sea, dirigentes que no se les atoren las manitas, que las ideas no se les queden estancadas, sino que incluso no es necesario que te digan que sí, pero que te digan, vamos a ver por dónde, ¿no? Y gestionan y todas estas cuestiones y consiguen. Y entonces te abren las puertas. Porque muchas veces no es dinero lo que tú estás pidiendo, sino oportunidades. A mí me parece que hay cada vez gente menos capacitada para estar en esos puestos, porque te dicen, te voy a dar la oportunidad de que... ¿Cómo? Me van a dar la oportunidad. Yo les estoy dando la oportunidad de que parezcan una institución que trabaja, ¿no? Porque son los artistas los que dan la oportunidad a las instituciones y no al revés. Entonces, creo que hace falta gente con más imaginación, más creatividad, que no sea más, que no le guste acercarse tanto a las cámaras, porque nomás ve cámaras y ahí están. Pero ese trabajo por debajito es muy importante. Yo no veo, por ejemplo, en las obras de teatro, en los conciertos, en las exposiciones, a las personas que están dirigiendo las instituciones. A menos que sea que ellos lo estén organizando, ¿verdad? Entonces sí van, porque ahí están las cámaras. No. O sea, hay muchos grupos de teatro que necesitan que los vayan a ver, pero nunca van a estas instituciones, o sea, no saben nada. Cuando le preguntas, oye, ¿conoces al grupo tal? No. A los actores, a las actrices, no. Entonces es gente alejada de su realidad. Es la gente que distorsiona eso que llaman de forma tan curiosa el tejido social. Pues esperemos que haya más gente como usted, que abra puertas, que esté dispuesto a invertir su tiempo, su dinero, su energía también en hacer visible el trabajo propio y de los demás. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta fogata, por siempre responder al teléfono y por siempre acompañarnos. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Y gracias a ustedes también, gracias por habernos acompañado en esta fogata. Acuérdense que en las redes sociales pueden encontrar esta y muchas entrevistas más, así que le esperamos la próxima vez que encendamos esta fogata en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó